Hola, hola, soy Natalie y esto es Regreso a Ítaca, un espacio donde hablaremos de bienestar emocional, mental y físico, donde lo espiritual y lo material se unifican para mostrarnos las maravillas de las que somos testigos y creadores. Junto a nuestros invitados abordaremos temas y situaciones que nos han llevado a buscar y encontrar el camino de regreso al hogar, el camino de regreso a nuestra Ítaca. Sean todos bienvenidos. Todo impulso de la búsqueda filosófica y científica del yoga tiene por objeto examinar la naturaleza del ser. B.K.S. Iyengar. Hola, hola a todos, espero se encuentren bien. Les recuerdo que estamos en la segunda temporada de Regreso a Ítaca y hoy tengo un invitado muy especial. Yo conocí a Frank, nos conocemos creo que más bien por redes y porque he asistido a uno que otro curso. Me ha llamado la atención que nos pueda contar un poco de esta experiencia de su regreso a su Ítaca o a su hogar, porque creo que ha sido muy diverso, muy variado, empezando por un proceso migratorio, pero también como un cambio de perspectiva, no solamente a nivel como profesional y laboral, sino también personal. Entonces te doy la bienvenida, Frank. Muchas gracias por estar acá y por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Natalie. Qué gusto pues poder compartir un poco de forma un poco más personal, ¿no? Más íntima, más allá de los temas en los que puedo ser, digamos, experto o conocedor. Eh, También hay cosas muy interesantes que desde este enfoque que tú tienes creo que va a ser muy lindo conversar. Así es, así es. Primero, para los que no te conocen y para los que conocemos un poquito, pero queremos conocer más, ¿quién es Frank? Bueno, una pregunta difícil cuando estás en caminos espirituales, en el tema del yoga. Total. Eh, sí, realmente es la pregunta en la cual gira muchas de las cosas que hacemos en el camino del autoconocimiento. De hecho, me gusta más la palabra espiritual hoy en día. Eh, Tiene como una predeterminación en el cerebro humano actualmente, una posición en el concepto que a mí no me gusta tanto, pero definitivamente todo nos lleva es al autoconocimiento. Entonces, en función de eso, yo eso lo he meditado mucho y, y básicamente me considero si nos vamos un poquito más allá de los roles, eh, me considero una persona eh, creativa y comunicadora. Es la forma como me presento, de hecho, desde la marca personal, que es uno de los temas que me ha acompañado durante gran parte de mi vida. Y me considero eso, me considero un creativo eh, y un comunicador. En este caso, un comunicador de salud, porque aquí sí tengo que hablar de la parte profesional. Soy venezolano de nacimiento. Resido en Colombia, específicamente en Río Negro, muy cerquita de Medellín. La gente conoce más Medellín que Río Negro a nivel mundial. Medellín es muy Sí. conocido. Pero digamos que yo vivo en donde está el aeropuerto de Medellín. O sea que igual todos los que van a Medellín a conocer, en algún momento tienen que pasar cerca de mí. Y en ese sentido, entonces, ya desde el punto de vista de la profesión, soy un profesional de salud. Específicamente estudié fisioterapia me gradué en el año 2009, ya por ahí 15 años de graduado. Y ha sido una evolución constante. Dentro de esa evolución, en el año 2014, me consigo con la práctica de yoga, cosa que a mí me cambia mucho mi manera de pensar, es un cambio total, como tú lo decías, y paso de ser, digamos, una persona muy intelectual, científica, materialista, si se quiere ver de alguna manera, o sea, ver el mundo desde un paradigma muy, muy material, muy tangible, a empezar a experimentar.
otras dimensiones de la humanidad, ¿no? De la vida y del ser a través del yoga. Sabemos que la vida va más allá de esa parte científica. Entonces, en este momento, esto determina bastante bien mucho de mi camino porque siempre ha estado la ciencia, pero entonces, de alguna manera, es la integración. Integración es una palabra muy importante para mí, de las ciencias antiguas, como lo puede ser el yoga, a la ciencia moderna, que es una ciencia más metodológica, una ciencia más, bueno, iba a decir pragmática, pero realmente todas las ciencias son pragmáticas y aplicables, pero me refiero a una ciencia un poco más racional y de datos, ¿no? Hoy en día, a través de mis conocimientos, de mi profesión como fisioterapeuta y de todos mis estudios, lo que intento, soy una persona que intenta unir lo nuevo con lo viejo, lo moderno con lo tradicional, lo contemporáneo con lo clásico, si se quiere decir, para llevarlo a un contexto actual, ¿no? Para que ese conocimiento realmente sea aplicable y sea útil con las necesidades que tenemos las personas en este momento, eh, tanto por el lado del autoconocimiento como por el lado de la salud y de la sanación, si se quiere decir. Tú hablas de que estabas antes en Venezuela. En este momento voy a decirlo como estás más Ujú. encaminado en lo que es yoga y salud, de alguna manera. ¿Qué pasa antes de que llegue yoga a tu vida? Sí, eso es interesante porque en mi camino, digamos, debo aclarar que llegué al yoga por terapia, muchos tipos de terapias, ¿ok? De alguna manera hay una búsqueda de sanación, ha habido en mi vida siempre esa conciencia y de esa necesidad de sanar, ¿no? Creo que somos muchos los que estamos en esa búsqueda de sanación a través de diferentes terapias, terapias que fueron importantes para mí en cierto momento de mi vida, por ejemplo, han sido obviamente la terapia psicológica, que creo que desde mi forma de verlo, la psicología como profesión, pues algo que nos ayuda muchísimo y que debería ser como algo integral en la vida de todas las personas, pero desde allí terapias un poco más, digamos, voy a ponerles este nombre, ¿no? Se llaman transpersonales, ¿sí? Este término transpersonal, pues, es como una evolución de la psicología clínica, en donde hay técnicas que son un poco más holísticas, si se quiere decir. Entonces, entre ellas, constelaciones familiares fue importante para mí. Pasé por terapia psicocorporal, que a fin de cuentas fue lo que llevó al yoga, al igual que el enneagrama de la personalidad. Es un tipo sí, puede ser una terapia, pero también se puede decir una herramienta de autoconocimiento. El enneagrama de la personalidad, para quienes no lo han escuchado, estudia cómo el ego puede fragmentarse y desde esta visión hay nueve clasificaciones de personalidades de acuerdo a cómo el ego se va desarrollando en la niñez, ya que la niñez es una etapa muy importante para el desarrollo de la personalidad, y cómo el ego a fin de cuentas busca estrategias para mantenerse en este mundo y para poder vivir bien. Entonces el enneagrama, que por cierto soy el tipo 5 o bueno, en este momento para mí es más difícil como encajarme, pero naturalmente soy un tipo 5. El tipo 5 es el arquetipo, porque también se puede hablar de arquetipos, muy parecido a las técnicas de Carl Jung, del científico. El científico, el observador, también se le dice. Entonces, son como las personas más teóricas, típicos ratones de laboratorio, personas muy académicas, que aunque eso es maravilloso, tenemos la tendencia a que se nos hace difícil ir a la práctica e ir al propio cuerpo, ¿no? Desde esa terapia, desde la terapia psicocorporal, me di cuenta que necesitaba alguna manera de conectar con mi cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si eres tipo 5 y me estás escuchando, posiblemente te rehusas bastante a ir al gimnasio, por ejemplo. Nos desconectamos muchísimo del cuerpo. El cuerpo no es tan importante dentro de una personalidad tipo 5, más mental. De hecho, una frase que les quiero compartir, que como
como que fue la que me hizo como que no, yo tengo que cambiar esto, fue que leí por ahí en algún libro de Enneagrama que los tipos 5 son una cabezota gigante, un corazón chiquitito y un cuerpo ignorado, un cuerpo invisible, como que somos una cabezota andante. Pensar, pensar, pensar y le damos mucha importancia a a la inteligencia, al pensamiento, etcétera. La sapiosexualidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? En serio, es como una tendencia. Pero yo dije, wow, qué difícil esto. O sea, yo tengo que conectarme con mi cuerpo y con mis emociones. Y esa fue la clave. Me di cuenta que conectarse con el cuerpo es el camino hacia la parte emocional. Y también suelo decir que me consideraba considero que en ese momento de mi vida era un analfabeta emocional. O sea, las cosas que Sí, yo sentía sí. en mi cuerpo no podía darle ese nombre o no podía entenderlas. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos sentido vacíos en el pecho y sentimos un hueco horrible en nuestro pecho y no sabemos qué es, pero les aseguro que cuando uno trabaja con el cuerpo se da cuenta que todas esas emociones, desde el autoconocimiento, las empezamos a reconocer y desde ese reconocimiento se pueden trabajar, ¿no? Cuando uno va realmente al cuerpo y a la emoción. Todo esto, a fin de cuentas, estas y otras terapias me llevaron al yoga y en el 2014 comienzo a practicar de forma muy esporádica, pero luego comienzo a darme cuenta que realmente me gustan estas experiencias. Me gusta ir incluso más allá del cuerpo y que me pasen cosas muy locas como un viaje astral en un shavasana, este tipo de cosas. Se abre una nueva forma de ver el mundo, que es un cambio que no se ocurre de la noche a la mañana. En este momento tengo casi 10, sí, más de 10 años practicando yoga y el cambio ha sido constante. Yo siento que los que practican yoga, si realmente el yoga está haciendo el efecto, van a evolucionar constantemente y cambia la forma de pensar y cambia la forma de sentir, etcétera, etcétera. Es 100% te escuché lo del en analfabetismo emocional y hace como un año yo le decía a alguien, es que uno está tan desconectado del cuerpo que las emociones, uno no sabe realmente dónde ubicarlas, dónde están, qué pasa, nada, 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 desconectados totalmente del cuerpo. Me surge una pregunta y es si tiene algo que ver esto de empezar. Dices que era como muy en ti estar en este proceso de sanación, de indagarte. Sí. ¿Y tiene algo que ver el proceso de migración o fue mucho antes y o hubo algo que ver? Digamos que el proceso de sanación es parte del proceso, el proceso de migración es parte del proceso de sanación. Es otra terapia más realmente, si lo queremos ver, porque cuando migras, sí o sí sales de tu zona de confort y a fin de cuentas todas las terapias te sacan de tu zona de confort. Terapeutas con muchísimos estilos diferentes, todas me han aportado algo, pero una en particular era muy dura en Caracas, Venezuela. Este, y yo creo que muchos de nosotros, hay algo que se llama, o que le dicen por ahí, la gran noche oscura, ¿no? Y para mí, todos pasamos en un momento de la vida por la gran noche oscura. Para mí, esa noche oscura realmente fue un tiempo, que en comparación con la vida, pues es un tiempo corto, pero para mí fue bastante largo, aproximadamente desde los 25 años. Yo tuve, mi primera relación fue desde los 18 hasta los 25 años, 7 años con la misma persona. Y bueno, a los 25 años se me revuelve el mundo. Decido, en este caso fui yo el que decidí terminar con la chica y fue un proceso muy doloroso. Fue un proceso también como para por primera vez estar solo y justamente como todo bonito durante el día, pero llegas en la noche y sientes ese hueco aquí y ese vacío era lo que yo sentía realmente, como un vacío horrible, o a veces se sienten como dagas que atraviesan el corazón de adelante atrás, muchas sensaciones que se pueden sentir así en el cuerpo, pero tú no sabes qué es eso y te sientes muy mal, ¿no? Te sientes realmente en un estado de mucho vacío. Por esas épocas también
muere mi abuelo, yo fui criado por mis abuelos, eh, entonces también por ahí, si nos vamos a otras teorías, por ejemplo, la herida del abandono, pues no haber crecido con mis padres, tenía que haber dicho eso antes porque pues es parte justamente de ese proceso. Entonces, muere mi abuelo, yo hago constelaciones familiares por ahí en el 2014 es cuando ya comienzo también a hacer yoga, 2012 y 2013 comienzo con psicología y por primera vez, porque nunca había ido a psicología, y realizo un diplomado en terapia psicocorporal en Caracas. Entonces, estamos hablando de que todo eso sucedió desde los 25 a los 26 años, comienzo con todo ese proceso. Con las constelaciones familiares me doy cuenta, lo voy a decir así, pues eso lo dicen desde las constelaciones familiares, pues para mí fue una realidad que yo estaba viviendo, pero desde la muerte. Porque al morir mi padre, digamos, desde esta visión de las constelaciones familiares, hay lealtades ocultas o lealtades que no vienen de la razón, que están dentro de nosotros. Y en este caso, muchas veces nuestro inconsciente piensa algo como, es que se murió alguien muy querido y yo para hacerle honor tengo que vivir triste y tengo que vivir haciendo duelo toda mi vida. Y es un duelo como inconsciente. Eso pasa con muchas personas, realmente. Muere una persona muy querida y entramos en una depresión. Yo estaba en una depresión, en ese momento no lo sabía, pero básicamente vivir deprimido es vivir en la muerte, si se quiere ver desde otro punto de vista, así que tiene toda la razón. Eso yo lo vi en una constelación familiar, lo vi en otra persona. Yo desde que lo vi en esa constelación, las constelaciones son como una especie de obra teatral, si se quiere ver, representativa. em, y en este caso, esta persona era muy parecida a mí, pero con una cara muy triste, era mi reflejo, y él me elige a mí para que yo sea sí, para que yo cumpla su personaje. Y resulta que a él se le había muerto, era la abuela. Y en la constelación sale esto de que él estaba viviendo desde hace varios años, desde la energía de la muerte, porque no entendía que quizás la forma de uno honrar a un ser querido no es vivir mal, sino más bien brillar, ¿no? Nuestros seres queridos que han muerto, que realmente nos amaron, lo que quieren es que vernos bien. Y cuando tú tienes esa idea es revolucionaria y cambia todo. Yo creo que ese fue una de las terapias más poderosas, además de la terapia de niño interior, que también la hice, que también es poderosísima. Esa fue por la misma época, estamos hablando de 2020, perdón, a mis 27 años ya casi, ya estaba comenzando a hacer yoga. Y después de 2, 3 años de vivir muy en la muerte, es que comienzo a ver la sanación. Aún así, yo digo que ese proceso de noche oscura fue como hasta mis 29 años. Ya después me convierto en profesor de yoga en Venezuela, para contestar tu pregunta, y discúlpame que me fui muy por los lados. Ya en Venezuela me convierto en profesor de yoga, ¿sí? Aproximadamente a los 20 28 o 29. Y todo empieza a cambiar, el círculo de personas empieza a cambiar, mi energía empieza a cambiar, ya no es una energía desde la tristeza, ya no es una energía desde el ego, porque desde un ego de la vanidad, porque otra cosa que me pasaba en esos momentos era que estaba muy identificado con mi papel de terapeuta, ¿sí? A veces ser terapeuta en el ego es fuerte porque Es yo, terrible. yo me creía eso, o sea, no era Frank, yo vivía como era el fisioterapeuta, no era Sí. Frank, era el fisioterapeuta. Yo entiendo todo esto y tomo la decisión de dejar mi trabajo como fisioterapeuta en una clínica en donde se supone que tengo un puesto relativamente importante, etcétera. Em, y frente a todo pronóstico, porque todas las personas me decían que estaba loco, que no lo hiciera, dejo mi trabajo y cambio una bata, porque además pues yo trabajaba como terapeuta respiratorio en área clínica. En esa área de la medicina, la verdad, hay médicos maravillosos. Ojo, todos los médicos pueden ser maravillosos, pero digamos que a veces se peca mucho con el tema del ego. Cuando tú estás ahí, empiezas a jugar también dentro de ese tema del ego y dejar la corbata, dejar la bata médica, etcétera.
para andar en ropa deportiva por toda la ciudad con un tapete de yoga, dando clases de yoga y ayudando, por supuesto, a pacientes, pero ya con ejercicio terapéutico, ya a mi manera, con el yoga, poniéndolos a respirar, etcétera. Fue el mejor cambio que pude hacer y de las mejores cosas que pude hacer. Todo esto fue antes de emigrar. Yo puedo decir algo importante y es que yo siempre dije, para los que me están escuchando pues obviamente están relacionados con la situación en Venezuela, es una situación compleja desde hace muchísimos años, años y Ujú. años, en donde es una situación muy dura. Hay un gran éxodo de venezolanos, pero yo lo que decía dentro de mí era que no quería migrar desde la angustia, no quería migrar desde no tener opción. Yo quería migrar sintiéndome exitoso. Y cuando yo llego aquí a Colombia, yo siento que realmente fue así. Y yo llego aquí a Colombia porque ya era conocido porque además mi especialidad es unir la parte de anatomía, que tú lo sabes, la parte de la salud como tal, al yoga. Y me hice conocido por mis cursos de anatomía del yoga, conocer el cuerpo, conocer la biomecánica, cómo se mueve. Y yo soy invitado desde Colombia para dar mis cursos acá, así que llegué muy bien. No fue una migración, digamos, difícil o compleja, como sé que a muchas personas les pasa. Aún así, una migración no deja de ser una migración y sigue siendo fuerte emocionalmente, pero debo decirlo, llego acá a este país con un trabajo emocional, físico, energético ya realizado. Digamos que ya había pasado esa etapa oscura, esa etapa de sanación más profunda. Y si bien siempre estamos en constante evolución y sanación, agradezco mucho que haya sido así de esa manera, porque migrar y estar emocionalmente inestable creo que es de las cosas más duras que puede pasar a alguien. Y levanto la mano, yo. Sí, es terrible. Pues, el trabajo es mucho más arduo. Creo que si uno se da la oportunidad, lo que tú dices, migrar sí es una terapia, en definitiva. Tal vez uno dice, porque yo hago yoga, porque yo practico yoga, enseño yoga, pues estoy enamorado de cierta forma de la técnica, de la herramienta, del estilo de vida, de la filosofía como tal. ¿Qué hace para ti relevante, importante yoga? Bueno, sí, hay algo importante que decir y es que evidentemente todas las herramientas de autoconocimiento son valiosísimas. No todas las herramientas de autoconocimiento tienen el mismo enfoque, es también una realidad. Em, Somos seres cambiantes en diferentes momentos de nuestra vida, va a haber diferentes tipos de herramientas, pero digamos que el yoga tiene una característica y es que es constantemente adaptable, ¿no? Entonces, em, ojito porque dentro de la diversidad del yoga, es que el yoga es demasiado diverso, hay formas de yoga que son súper rígidas, ¿sí? Pero estoy hablando del yoga en general. De hecho, hay una forma de yoga para cada persona. Y cuando digo yoga, no estoy hablando solamente de lo que se conoce como los ejercicios físicos que se hacen en un salón de clase, que además son diversos. Tú sabes, ¿no? Que cada estilo y forma, desde lo físico incluso, hay mucha diversidad. Hay desde Total. estilos más suaves, más fuertes, pero no, estoy Más hablando dinámicos, más más ligeros. dinámicos, exacto, pero estoy hablando del yoga como camino de vida espiritual, si se quiere ver. Hay múltiples visiones. Está desde el yoga ateo totalmente para el que no cree en Dios ni nada. En serio, se puede enfocar desde esa manera. Hay yogas muy devocionales en donde todo está centrado en la devoción a un ser superior. Hay yogas más científicos, sí, como de una forma un poco más científico. Hoy en día hay un enfoque de yoga más medicalizado, que en gran medida pues es el que yo tengo porque mis alumnas, mis alumnos me buscan porque quieren sanar alguna patología muchas veces física o mental. Básicamente hay una característica con el yoga es que tiene muy en cuenta lo que es el concepto de energía, ¿no? Lo que en yoga se llama prana. Entonces,
si algo hace que el yoga, sea esta visión energética del mundo. Todo es energía. Entonces, hay mucho por hacer. Entonces, creo que esa es la clave con el yoga. Para mí la clave con el yoga es que tiene una adaptabilidad que te permite quizás disfrutar de diferentes formas de yoga en diferentes momentos de tu vida. Y créeme que yo he intentado de alguna manera muchas veces escapar del yoga, pero todo me vuelve a llevar al yoga, ¿no? Y no hay una herramienta absoluta. Todo depende también de las necesidades, de lo que uno necesite en un momento determinado de vida. Y en este caso, el yoga tiene esa particularidad de que tiene tantas herramientas y tantas variedades que es imposible que ninguna persona consiga algo positivo del yoga o algo útil del yoga, la verdad. Siempre va a haber algo que lo va a ayudar en ese momento. Hay una frase del maestro Prashant Iyengar, que es el hijo de BKS Iyengar, que es un gran maestro de yoga, que dice que quizás no es que el yoga sea para todos, porque hay una frase que dice el yoga es para todos, que quizás no es que sea para el yoga para todos, pero definitivamente en el yoga hay algo para cada persona. O sea, el yoga puede aportar algo en la vida de cada persona si así lo decide. Sí, 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 así es. Para mí ha sido como un estilo de vida que he integrado, que ha permeado todas las o muchas de los aspectos de mi vida, eh, incluyendo la parte espiritual que tú hablabas un poco iniciando. Y es esa, yo lo veo como una conexión con nosotros mismos, no con el cuerpo, sino con algo, la energía, básicamente, que muchas veces no tenemos conocimiento, o más bien no la reconocemos en nosotros. ¿Cómo te conectas tú con esta parte espiritual, Frank? O sea, más allá del concepto espiritualidad, ¿cómo te conectas? Si es que sucede algo y es que para el yogi y la yogini, que es la versión femenina, todo es prana. Desde una visión del yoga, desde el hatha yoga, para el yogi y la yogini, todo es prana, es decir, todo es energía. Entonces, el cuerpo es importante en yoga y hay una conexión con el cuerpo, sí, pero porque el cuerpo es energía. La materia y la energía, desde esta visión es lo mismo, ¿no? Todo se va transformando. Entonces, hay una energía más sutil que por ahí en yoga pues lo vemos desde el punto de vista de los chakras, de los nadis, que son los canales energéticos que van por el cuerpo, que no es muy diferente a lo que te dicen, por ejemplo, los chinos en la medicina tradicional china. O sea, increíble que culturas diferentes llegan a lo mismo. Hay una energía mental, y hay energías que trascienden el mundo de lo percibible y perceptible, ¿no? El ser humano, y esto es algo en lo que el yoga hace mucho énfasis, que es los sentidos. Nos acostumbramos a ver el mundo desde los sentidos, pero nuestros sentidos son limitados. Nuestro ojo humano no capta todas las calidades de la luz. Nuestro olfato no se puede comparar con el de un perro, por ejemplo, no captamos todo. Nuestro oído tampoco. Entonces, justamente volviendo al tema de la ciencia debe trascender más allá de todo lo observa, o al menos la ciencia del yoga trasciende todo aquello que puede ser observable y medible, que es a lo que va mucho la ciencia moderna. Pero esta ciencia un poco más trascendental es simplemente vete hacia adentro y date cuenta que hay cosas allí que van más allá de lo que el cerebro puede captar y de lo que los sentidos pueden captar. Eso se trabaja mucho dentro del yoga. Se llama pratyahara. Tratamos de alguna manera de no depender solo de nuestros sentidos para vivir, ¿no? Para poder ir hacia ese viaje hacia adentro. Entonces, en ese sentido, cuando tú dices, bueno, esto es que básicamente es como una forma de autoconocimiento en donde sigue siendo una ciencia porque es algo que tú mismo o tú misma vas a experimentar, pero es tu mundo interior, no necesariamente es algo que puede ser trasladado cada persona lo vive diferente. Cada persona vive el yoga diferente. El yoga, la meditación no es igual para ti que para mí.
podemos tener experiencias diferentes y desde esas experiencias es que empezamos a cambiar y empezamos a ver esos cambios en nuestra vida. Se trabaja algo más sutil, más invisible, pero les aseguro que el trabajo del yoga eh, tarde o temprano abre un mundo también visible, o sea, se ven los resultados, es lo que quiero decir. Y si no se vieran los resultados, les aseguro que el yoga no tendría los 2500 años que tiene. ¿Sí me explico? O sea, Total, sí. es algo que funciona. Eso es lo que quiero decir, que definitivamente esto es algo que funciona. ¿Cómo ese funciona entra en ti? ¿Cómo lo pones para ti? Sí, creo que evadí un poco la pregunta cuando hablas de la espiritualidad, pero yo creo que nuevamente es algo que no es que no lo puedan, yo sé que otras personas lo perciben en mí, porque me lo han dicho, etcétera, pero es algo que se traduce a una tranquilidad interna. En ese sentido, por ejemplo, yo te puedo decir que, porque me preguntaste cómo vivo la espiritualidad, pues yo hoy en día estoy muy claro con mi espiritualidad, o sea, no hay como sufrimiento ni dudas con respecto a eso. De hecho, vivo una vida con mucho menos sufrimiento y menos drama que años atrás. Yo siento que incluso cuando pasan cosas que no son tan agradables en mi vida, puedo transitarlos de una manera mucho más tranquila. Y en mi forma particular de vivir la espiritualidad, particularmente yo, me puedes ver en una iglesia católica, ¿sí? Me puedes ver ahí conectándome con Dios allí. Yo no es que lo haga mucho, pero en serio a veces paso y me provoca y entro y está fantástico y puedo escuchar un sermón de repente de una iglesia un poco más ortodoxa y ver que ahí también hay una enseñanza espiritual y quizás pueda escuchar el Tao de los chinos o pueda escuchar, que me gusta mucho evidentemente porque como estoy en el mundo del yoga, todo lo que es la cosmología hinduista, ¿sí? Porque si bien el yoga no es una religión, el yoga tiene relación con el hinduismo y eso es algo que no se puede negar. Yo soy de los que intento dejar eso muy claro, aunque insisto, hay muchas visiones, ¿sí? Por ejemplo, una cosa es el hinduismo y otra cosa es el Sankhya. El Sankhya es una especie una de las ciencias más antiguas y es totalmente atea. Ahí no te hablan específicamente de Dios ni nada por el estilo. Entonces, hay muchas visiones. Ir entendiendo esto te da mucha tranquilidad. A mí con el paso del tiempo, entender las cosas me da paz, ¿sí? Es como que hay menos confusión en mi mente y ¿cómo no va a haber confusión si hay tantas corrientes espirituales, hay tantas cosas espirituales? Entonces, a fin de cuentas, llega un momento en donde, después de tanto meterle mente, llega un momento en donde la mente se relaja y dice, mira, esto es tan complicado que voy a soltarlo. Y ahí es cuando empiezas a disfrutar, como te digo, de una misa y darnos la paz. Por ejemplo, me encantan mucho las enseñanzas de Cristo, propiamente las enseñanzas, no tanto como las religiones que se han creado en función de Cristo, pero repito, todo tiene espíritu, la espiritualidad lo puedes conseguir en todos lados, en todas partes, ¿no? Entonces, a mí me da mucha tranquilidad ver las cosas de esta manera, desde el discernimiento de que a fin de cuentas tú tienes dos opciones. Puedes ver o las diferencias en todas estas religiones y en todos estos caminos espirituales, o también puedes ver claramente, porque para mí eso es algo muy claro, que todas tienen tienen cosas en común. Por ejemplo, valores como la generosidad, el amor, el respeto, La em, compasión. la compasión, que en budismo, por ejemplo, es karuna, pero sí está en todo. Ujú. Sí, la empatía, colocarte en el lugar del otro, entender que Dios no está allá arriba necesariamente, sino que Dios está en ese otro que está allí, el perdón, por ejemplo. Entonces, uno se da cuenta que en todas las corrientes espirituales están estas cosas. De hecho, una cosita más, hay un ejercicio muy bonito que hago con algunos alumnos en yoga, sobre todo cuando están comenzando yoga en algún taller, etcétera. Y yo les digo,
Dame una palabra que para ti tenga relación con el yoga, o dame una palabra que para ti sea yoga. Siempre las palabras son amor, libertad, es conciencia, respiración. Quita la palabra yoga y dame una palabra que para ti represente a Jesús. Dame una palabra, metes cualquier camino espiritual y te van a decir lo mismo. O sea, eso es una prueba de que ahí está la esencia. Nadie te dice yoga para de cabeza. Bueno, a mí nunca nadie me lo ha dicho. Y en el fondo, esa es la forma externa. Entonces, el llamado es a preguntarnos dónde queremos poner el foco. En la diferencia o en lo que une a fin de cuentas todos los caminos espirituales. Me hiciste acordar que hace como unos 2 meses estábamos hablando de algo similar con mi hijo y me dijo, es que Dios o lo que quieran llamar como Dios, depende cómo lo vea cada religión, no está arriba, está conectándonos. Si yo te veo a ti, tú me ves ahí, ahí está. Y si yo veo al otro, ahí está. Entonces no es, él decía, no es en vertical, es en horizontal. Es más o menos eso, me hiciste acordar. ¿Cómo ha sido todo este transitar? Porque muchas veces hay situaciones, personas que nos motivan y nos dicen, vamos que sí se puede, adelante. Y hay momentos o personas que como que ponen un poco, sí, dificultan como ese camino. ¿Tú lo has sentido? A ver, es una pregunta compleja. A veces esas personas que dificultan el camino, pues siguen siendo parte del camino. ¿Sí me explico? Y entonces, pues sí, me llegan personas pues que definitivamente no me la colocaron fácil. Aún así, en general, la vida siempre coloca todo en su lugar, al menos en mi experiencia lo es así. Hay un concepto muy bonito en yoga que si lo simplificamos mucho, nuevamente se podría ver como Dios, pero realmente es mucho más complejo, se llama Ishvara Pranidhana. Eh, puede ser visto desde muchos puntos de vista, pero vamos a ponerlo de esta manera. Ishvara Pranidhana es, hay algo superior hay algo que trasciende tu vida y que a fin de cuentas, más allá de lo que tú puedas o no puedas hacer, es la propia naturaleza de la vida, por así decirlo. Llámelo un ser superior, etcétera. Entonces, Ishvara Pranidhana, al menos para mí, es entender que no tenemos todo el control de las cosas, ¿sí? Hay una tendencia en el mundo de la espiritualidad como que no, tú creas todo, toda tu realidad, etcétera. Yo he llegado a otras conclusiones a las que otras personas también han llegado y es que ciertamente somos co-creadores. Y otra cosa, otra palabra que me gusta es somos interdependientes. Interdependientes significa que dependemos todos de todos, pero no tenemos control absoluto de nuestra vida. Entonces, cuando te venden la idea, con todo respeto, pues a los que creen, a los que ven, tienen ese paradigma de vida, valioso, está bien, pero a fin de cuentas tú te percatas de que tú no tienes el control de todas las cosas, pero sí tienes el control de muchas cosas. Nos concentramos en lo que sí tenemos el control, reconociendo que hay una interdependencia y que influimos muchísimo en los resultados, pero desde la visión del yoga y otras visiones, no tenemos el control de esos resultados. De hecho, lo hablaba con mi pareja hace poco y yo le decía, oye, es difícil porque hay que buscar como ese punto medio porque uno no puede dejar de esforzarse, uno se esfuerza en la vida, etcétera. Pero también hay que soltar el control y o sea, dar lo mejor de uno, pero reconocer que como dice la Bhagavad Gita en el yoga, que dice renunciar a los frutos de la acción, pero renunciar a los frutos de la acción tampoco es, y esto es importante, tampoco es que no vamos a tener expectativas. ¿Sí me explico? Porque hay personas que piensan, no tengas objetivos, no tengas metas en tu vida, eso no es espiritual, tienes que dejar que la vida fluya totalmente, no, tampoco. Difícil Yo en siempre, este mundo sí. como estamos, o sea, en el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos es extremista, o sea, o te vas por un lado o te vas por el otro. Pero ¿qué pasaría si nos damos cuenta que quizás hay un punto medio, lo que llaman el camino del medio, en donde tú te das cuenta de que hay muchas cosas que dependen de ti, que tú te puedes esforzar, que tú puedes tener una meta, pero que a fin de cuentas
lo que tienes que saber es que si esa meta la consigues o no, no necesariamente depende 100% de ti, que en gran medida sí, pero que hay otros factores que Influyen. pueden, sí, o sí, que pueden intervenir. En ese sentido, a tu pregunta, básicamente, siempre nosotros vamos a tener gran control en cierta medida, pero hay factores externos. Entre esos factores externos, pues van a haber personas, situaciones, circunstancias que se oponen o frenan o dan una resistencia a eso que, entre comillas, tú quieres. Pero, insisto, para mí eso es parte de la ecuación, de ese Total. conjunto de ecuaciones. Entonces, me he dado cuenta que cuando eso pasa, des- años después, eso se llama teoría de los puntos, creo que le dicen, que es que tú no comienzas a ver las conexiones que hay en las cosas que está pasando en tu vida, pero si te vas hacia atrás, te das cuenta, ah, mira, si no hubiese pasado esto, yo no hubiese llegado a este país, yo no hubiese hecho esto, que para mí ahora es lo mejor que pudo haber pasado. Entonces, a fin de cuentas, es una ecuación hermosa en donde tú tienes una gran responsabilidad, pero no toda. Mm. Y las cosas que se te presentan externamente forman parte y suman a eso que va a pasar y que a fin de cuentas nos lleva al momento que estamos viviendo presente. Sí, que muchas veces eso que llamamos obstáculo termina siendo una forma de aprendizaje, indagación, impulso, Sí, en la vida sí, de sí, cada uno. Sí, entonces es muy relativo, muy depende de dónde nos paremos, creería sí, sí, sí. también. ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Cómo te percibes? Hoy en día, Sí. muchas cosas han cambiado. Creo que desde mi mente, desde mi forma de pensar, como te digo, el yoga hace cambios muy bonitos en tu cerebro, además, hay que decirlo, neuroplasticidad, eso está súper comprobado. Como decía Ramón y Cajal, el hombre si se lo propone, bueno, el hombre, la mujer, si se lo propone, puede ser arquitecto de su propio cerebro, ¿no? Puede construir su propio sistema. Y en ese sentido, entonces, es todo lo que hacemos tiene una influencia en nosotros. Y en este caso, definitivamente, no cambia lo externo, pero sí cambia tu forma de actuar frente a lo externo, cómo reaccionas, ¿no? Y creo que muchas personas con diferentes caminos, no solo el yoga, se dan cuenta de esto, a través de la meditación, a través del yoga, a través de la respiración, del trabajo de conciencia, del trabajo reflexivo. Entonces, hoy en día me autopercibo, por así decirlo, como una persona mucho más tranquila, mucho más positivo frente a las cosas que suceden. Y definitivamente una palabra clave es sufrimiento, hay menos sufrimiento. Recuerda que el Buda decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y yo creo que ahí está la clave. No es que vamos a dejar de sufrir tampoco, pues porque no estamos iluminados. Hay cosas que nos hacen, que nos causan sufrimiento, pero es inmensamente inferior a el sufrimiento que puedo percibir hoy en día cuando suceden cosas negativas a mi yo de hace muchos años. En conclusión, pues estoy muy satisfecho tanto del camino como de lo que soy hoy en día, ¿no? A pesar de que hay como una vara muy alta que nos impone la sociedad sobre lo que significa ser exitoso, etcétera. Este, pero pues el nivel de tranquilidad con el que yo vivo, así sea en un sitio pequeño, tengo mi pequeña moto que me lleva a todas partes, no tengo grandes cosas, digamos, pero aún así me siento demasiado satisfecho. Un mensaje sería no dejar que la sociedad o lo externo te imponga lo que es éxito para ti. Porque a fin de cuentas nos vamos a percatar, porque a mí me ha pasado, de que luchas y luchas para tener ese carro, para tener ese cargo o esa posición en la sociedad que querías tener y luego te das cuenta que sigues siendo infeliz.
Entonces, el llamado es nuevamente ir hacia adentro, eliminar un poco ese ruido externo y cuando lo eliminamos realmente nos vamos a dar cuenta de cuál es la vida que yo quiero vivir y cómo la quiero vivir. Y que eso va a cambiar también. Con los años eso va cambiando. Las necesidades van cambiando y estemos abiertos a esos cambios también. Hay una cosa que yo he visto en redes y me gustaría, si tú quieres, que hablemos y yo he visto un profe de yoga crítico, no criticón, crítico. Ajá. Y es el hecho de exponer cosas que son incómodas de hablar al público. Y es como poner en la mesa lo que muchas veces no se quiere poner en la mesa o se evita. ¿Cómo sale todo esto? ¿Cómo lo abordas? Es mi naturaleza. Tipo 5 del enneagrama siempre tiene algo del tipo 6. Cuando lo investiguen, el tipo 6 es el escéptico. Entonces también es una parte de mí, ¿no? Y me identifico mucho con el escepticismo, soy escéptico. Y esto es importante bueno, para mí es importante lo que voy a decir. Ser escéptico no es ser criticón, como tú lo dices, aunque en redes sociales va a haber, hay personas así como Natalie me percibe como crítico y no criticón, también hay personas que me perciben como criticón, ¿no? Porque no, que no me gusta su forma de ser, etcétera. Eso también es importante porque muchas personas no se atreven a ser ellos mismos en redes sociales, ¿sí? Entonces, como yo trabajo con todo este tema de la marca personal, creo que sería muy incoherente para mí hablar solo de cosas bonitas, de todo lo lindo del yoga. El yoga es perfecto, todo es paz y amor, cuando es un mundo en donde hay un bypass espiritual bien grande, muchos complejos, egos muy grandes. Caemos en la trampa del ego espiritual y cuando digo caemos es porque a mí también me pasa, o sea, todos los que estamos en este mundo de la espiritualidad, de alguna u otra forma podemos caer en esa trampa de la espiritualidad. Abusos, maltratos, en nombre de la espiritualidad, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy perceptivos, tenemos que estar constantemente como autocuestionándonos y cuestionando otras cosas. Y hay personas que dicen, uy, qué pereza vivir así cuestionándolo todo. Bueno, el crítico cuestiona. El verdadero crítico no es una persona, perdón, el verdadero escéptico. La palabra es escéptico. El verdadero escéptico no es alguien que niega algo porque sí. El verdadero escéptico pone dos temas en la balanza o dos partes, ve dos caras. El escéptico tiene que ver las dos caras de una misma moneda y empezar a cuestionar. Bueno, me cuestiono esto, pero ahora me cuestiono esto. Yo tengo una gran profesora, una gran amiga y profesora que se llama Andrea Mota, que ella es profesora, bueno, fue profesora de yoga, ya hoy no se identifica tanto así, pero ella le gusta cuestionar usar la palabra, jugar con las palabras, cuestionar la palabra. Y ella dice, juguemos a que sabemos. Y eso me encanta porque cuando uno entiende que realmente no lo sabemos todo, hay cosas que sabemos, pero realmente es una gotita. El universo del conocimiento es inmenso. Cuando entendemos eso, podemos jugar con las palabras, jugar a que sabemos, reconocer que las palabras solo son palabras y podemos jugar de forma respetuosa a cuestionar una cosa, cuestionar la otra, a ver cuál resuena conmigo y por qué, y a entender que mi verdad no necesariamente es la verdad de otros, pero que quizás mi verdad puede ayudar a otros adicionalmente. Jugar a eso, inicialmente, porque me pasó, iba a decir una mala palabra, pero no. Voy a ver cómo lo voy a decir de esta manera. Realmente te saca de tu zona de confort. No es fácil ser escéptico, no es fácil jugar a cuestionar porque es más Mm. fácil simplemente tomar una verdad que te dan externamente, no la pasas por ningún filtro, la tomas como una realidad. Así es muy fácil vivir, es más fácil, digamos, pero puede ser contraproducente a la larga, porque entonces tu mente se rigidiza, que a fin de cuentas si se meten en la cuenta de la ciencia del yoga y dice que esto es muy de mi profe Andrea, trabajamos la flexibilidad cognitiva. O sea, no tanto la flexibilidad del cuerpo, la flexibilidad cognitiva es la flexibilidad del pensamiento. Que hoy yo sea capaz de decir una cosa y mañana cuestionármela y cambiar de opinión. Y para muchas Total. personas eso es terrible y eso es lo peor y no,
Y eso es totalmente incoherente y nada que ver. Realmente la flexibilidad cognitiva nos hace libre, la flexibilidad cognitiva nos hace vivir en paz y nos hace entender que no tenemos la razón. Y entonces, menos reactivos, ¿sí? Porque cuando queremos tener la razón, entonces somos más reactivos, entonces nos hace menos reactivos y nos afecta menos entonces conocer otros puntos de vista de la realidad. Así como cuando en yoga tenemos los isquiotibiales rígidos, la espalda rígida y no podemos hacer la postura, hay sufrimiento, está esa persona en esa postura. Mi Mm. profe Andrea hace como la alegoría siempre entre la parte física y la parte mental. Es exactamente lo mismo, o sea, estás en una postura, tienes rigidez, estás forzando la postura y terminas lesionándote el cuerpo. Lo mismo pasa con la mente y con el pensamiento, con la parte cognitiva. Quieres hacer encajar algo, algo te está diciendo que hay algo que no cuadra allí. Hay algo dentro de ti que no acepta una realidad en particular y que está buscando cuestionarla, pero no, tú quieres, es más fácil dejarla así y esta es la realidad y punto, y esto es lo que dicen las escrituras y esto es lo que dice la Biblia y Dios es esto y punto. Y cuando vamos a la realidad nos damos cuenta que hay muchas otras realidades, pero eso termina lesionándonos porque ella habla de que así como tú preparas el cuerpo, vamos a hacer movimientos suaves acá, etcétera, de la misma manera hay que ir preparando la mente. Y luego tú decidir conscientemente, resueno con esto me sirve para la vida, siento que esto me sirve en este momento, quizás mañana cambie, no lo sé. Lo estoy colocando a prueba y en este momento de mi vida me sirve, quizás mañana no, no lo sé. Frank, ¿cómo pones al servicio todo, todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que conoces? Conectando, que a fin de cuentas es como yo hago mucho, de hecho hice un curso de Ikigai y aplico mucho Ikigai también como profesor a mis alumnos. Ikigai, para quien no lo conozcan, es otra técnica maravillosa que viene de Japón. Básicamente lo que nos permite es tener un poco más de claridad en cuál es nuestra misión de vida. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que mi Ikigai me deja claro es que la educación y la comunicación es parte clave de mi vida. Y lo puedo ver muy claramente cuando me devuelvo al pasado, porque mi primer trabajo, y esto es muy loco porque hoy en día no es que sea muy diestro con el inglés, pero mi primer trabajo fue como profesor de inglés en un instituto en el que estaban urgidos por alguien que diera clases, y entonces como yo estaba en un nivel un poco más avanzado en ese momento, y me colocaron a dar clases, y a la gente le encantó, a las personas le encantó. Luego, como fisioterapeuta, durante toda la carrera, preparador en anatomía, yo ayudaba a las personas pues que no entendían anatomía, que puede ser una materia difícil. Luego, como fisioterapeuta graduado, fui profesor universitario en varias universidades en mi país. Formé a muchos fisioterapeutas. Luego paso al yoga y ser profesor de yoga, como su nombre lo indica, es educar, ¿sí? Ante todo es educación. De forma fantástica he podido unir mis pasiones, el yoga, la fisioterapia, la anatomía y la educación. Pero si te fijas, jamás, a pesar de que o sea, de que soy terapeuta, no es lo que destaca. En todo lo que he hecho, siempre lo que destaca es educar y comunicar. Y también con redes sociales, debo admitir que me va muy bien también comunicando, ¿no? A través del humor, de los memes, todo este tipo de cosas. Hacer las reflexiones desde allí se me da muy natural. Entonces, a fin de cuentas, mi Ikigai termina en educación, comunicación y crear redes. Siento que soy una persona que conecta a personas, que soy capaz de crear comunidad. Todos mis proyectos apuntan a conectar, por ejemplo, a profesores fantásticos que conozco en yoga, que sé que pueden ayudar a muchas personas, pero que quizás no tienen la capacidad comunicacional pues para dar a conocer sus servicios. Eso lo hago. Entonces tengo un grupo de colaboradores que son expertos en diferentes áreas que yo no puedo ser experto en todo. Sí, yo soy experto es en que estas personas puedan llegar a otras personas, por ejemplo. Entonces creo redes. Eh, Uno de mis animales es la araña y representa eso, la araña que tejer redes, comunicar y crear entonces redes de comunicación para que todos podamos ayudarnos a sanar los unos a los otros. Ese es el gran trabajo.
Qué bien, me encanta. Sí, conectar, eso es lo que se ve. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos escuchan en este momento? A ver, lo que canalice, lo que se venga a mi mente. Em, en parte ya lo he dicho de diferentes formas, pero em, cuando hablamos de yoga también podríamos hablar de conexión, ¿no? Entonces, también les hablé al inicio del autoconocimiento. A fin de cuentas, es eso, es conectar internamente. ¿Qué sucede? ¿Por qué me parece importante decir esto y por qué me parece un mensaje importante? Porque vivimos en un mundo cuya característica es que nos saca hacia afuera. Y por eso yo creo que el yoga es tan importante hoy en día, ahora que lo pienso. ¿Sabes? Entre comillas, porque eso también es debatible, lo contrario al yoga es el boga. Y qué curioso que en español, bueno, no sé si eso viene del español o de qué lengua, pero hay una palabra, pues para nosotros boga, esto está en boga, ¿verdad? Es como lo que es moda a mí me incomoda, por ejemplo. Y es muy curioso porque es que tenemos esa tendencia. Incluso muchas personas comienzan a hacer yoga por moda, porque el yoga es lo máximo, etcétera, y después no siguen porque realmente no hay una razón real para hacer yoga, ¿no? Al menos inicialmente. Entonces, la moda, lo que entra por los ojos, lo que viene de afuera, por ejemplo, en las redes sociales, etcétera, nos está sacando de nosotros, nos está desconectando de nosotros. Y si nos desconectamos de nosotros, a fin de cuentas nos desconectamos de la vida, nos desconectamos de los otros, de la otredad, ¿sí? Ese es el gran problema, una desconexión interna y lo estoy hablando de forma moderna, pero realmente toda la vida eso ha sido así. Porque hay guerras, porque hay maldad, lo que llamamos maldad en el mundo, porque pasan ese tipo de cosas, porque nos desconectamos. Mientras más desconectados estemos de nosotros mismos, más desconectados estamos de los demás. Entonces, dentro de mi visión, ir hacia adentro, o sea, la paz, lo que llaman la paz interior. Para mí eso es muy importante. O sea, yo estoy seguro que nadie que esté en paz consigo mismo le va a hacer guerra a otro, por ejemplo. O va a crear corrupción o va a tratar de dañar a otro, ¿cierto? Entonces, vivimos en un mundo corrupto. A veces es fuerte vivir en este mundo. Es un mundo que a mí por temporadas me da un bajón muy grande, Natalie, y es como que, ay, a veces es como que qué duro vivir en este mundo y viendo todas las cosas que pasan, ¿no? Abusos, violencia, guerra. Para mí, yo tengo la teoría de que si todos estuviésemos conectados con nosotros mismos, eso no podría pasar. Entonces yo pienso que ahí está el gran problema de la humanidad, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos nosotros cultivar esa paz interior y por supuesto ayudar a otros a cultivarlas para que realmente no pasen esas cosas que sabemos que pasan en el mundo y que no están bien? Lamentablemente, la mayoría de las personas que están en el poder, desde mi forma de ver, en este mundo tan polarizado, perdón, creo que ese es el gran problema, Natalie. La mayoría de las personas que están en el poder no tienen una conexión profunda consigo mismo. Estamos cada día más hacia afuera, todo lo contrario que tú los conoces a los yamas y los niyamas de yoga. Realmente en yoga tenemos estos valores éticos o estos principios, ¿sí? Ujú. Que es el principio de la no violencia, el principio de la verdad o la veracidad también, el principio de la no codicia, de la moderación, y hay otros principios que son los niyamas, en donde está el contentamiento, en donde está la purificación o la limpieza. Está Ishvara Pranidhana, que ya lo mencioné, que es la confianza en algo superior, si se quiere ver desde otra manera, o la confianza en Dios, como lo quieran ver. La gran cuestión allí es realmente una persona que esté conectado consigo mismo, estos principios y estas características que son elementos elevados o características elevadas del ser, se van de alguna manera a manifestar, ¿cierto? Y yo no digo que vamos a ser perfectos porque justamente mucho de lo que practicamos yoga para nada, muchas veces podemos dañar a otros,
me incluyo. Yo diría que no se necesita una perfección. Yo creo que con un poquito de trabajo, en serio, o sea, desde mi forma de verlo, si todos hiciéramos un poquito de trabajo interior para sanar, para perdonar, para dejar el odio, yo creería que el mundo estuviese mucho mejor. El gran mensaje es, preocúpate, ocúpate por conectar interiormente. No nos distraigamos y esto es un mensaje para mí mismo, evidentemente, porque es algo que yo sé, pero con el paso, la vida muchas veces te distrae. Tratemos de no distraernos tanto, porque las distracciones están a la orden del día. ¿Qué es lo que hace el yoga? Lo contrario. Yoga es abstracción, ir hacia adentro, abstracción, eso es yoga, ir hacia adentro. No es ir hacia adentro para retirarnos y ya no tener conexión con el resto de las personas, no, voy hacia adentro para ir hacia afuera, voy hacia adentro para cultivarme a mí y poder luego realmente cumplir con mi misión en la vida y poder ayudar a otros a fin de cuentas si eso es el destino. Así es. Una palabra que defina todo tu proceso, Fran. Uy, bueno, hay varias, ¿no? Pero yo me quedaría con una que he dicho una y otra vez, que es autoconocimiento. Técnicamente son dos palabras, pero nada, es una. Auto o conocerse a sí mismo, sí. Autoconocimiento, creo que Total y definitivamente. Las personas que nos están escuchando de pronto quieran contactarte. ¿Dónde te pueden encontrar? Igual en la descripción de este episodio quedará la información. sí, sí. Toda la información está centralizada en mi página, la ciencialyoga.net. Es súper fácil. NEC de conexión, no elegí.com, sino .net. Por ahí van a conseguir, por ejemplo, información de mis cursos, directamente los lleva a mi Instagram, que también es súper fácil, la ciencia del yoga. Y también hay un botoncito ahí como flotante al lado derecho de WhatsApp, pues para también se pueden conectar por ahí directamente. Hay chat interno. Frank, gracias. Fue Mm, maravilloso, fue muy bonito, muy amplio. Siento que nos quedaron como cosas por tratar, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos si nos da Maravilloso. para otro capítulo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti, Natalie, realmente no, muy cómodo y gracias por las preguntas que igual son muy lindas de poder reflexionarlas, la verdad. Gracias a ti, a todos los que nos escuchan. Un abrazo, nos escuchamos, bye. En nuestro próximo episodio nos acompañará un ser que, escuchando el camino recorrido, ha encontrado la alegría, el valor y la fe para caminar ligera. Nuevamente gracias y nos encontramos pronto. Bye.